Suspensión colectiva de derechos fundamentales, estado de alarma, excepción y sitio. En este trabajo lo que trataremos son las situaciones de excepción en carácter general y a continuación los estados de alarma, de excepción y de sitio. Pues bien, en ocasiones se producen acontecimientos que perturban seriamente la convivencia pacífica y la armonía constitucional. En estos casos es lógico que el propio ordenamiento jurídico prevea mecanismos de reacción para enfrentarse a dicha crisis. Surgen de este modo las situaciones de excepción. Pues bien, dichas situaciones de excepción son reguladas, por un lado en la Constitución, en los artículos 55.1 y 116, en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, y la norma que al efecto se dicta en el que se concretará el régimen jurídico aplicable. Ahora bien, las características de dichas situaciones de excepción son las siguientes. Limitación o suspensión de los derechos fundamentales y modificación del esquema habitual de distribución de los poderes del Estado. Aumenta las facultades del Poder Ejecutivo. La situación excepcional debe ser transitoria, solo se aplica durante la duración de dicha crisis. Dicha situación de excepción ha de consistir en la superación de la crisis, lo que justifica en frente a la situación de normalidad que se quiere preestablecer. Los poderes excepcionales han de ser limitados, impidiendo que dicho poder se convierta en absoluto. Por ello, las potestades extraordinarias están tasadas en el propio ordenamiento jurídico, que fija los derechos que se pueden suspender y las facultades con las que cuenta el Estado. También ha de hacerse un uso proporcional de poderes excepcionales, por el cual ha de adecuarse a la naturaleza e intensidad de la crisis que se ha de afrontar. Por ello se entiende que la Constitución distingue entre tres supuestos de excepción: estado de alarma, excepción y sitio. Y el derecho aplicable durante dicha crisis ha de ser interpretado siempre de forma restrictiva, dado que se restringen derechos fundamentales. Hacemos referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente en su artículo 15, en el que prevé que se puedan revocar derechos y obligaciones que en este convenio se establecen. De este modo, se enuncia que las revocaciones solo pueden adaptarse en la medida en la que estrictamente sea necesario, tal y como dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lawless contra Irlanda contra el Reino Unido, de 1 de julio de 1961. Y hay ciertos derechos que no se pueden suspender. Obviamente el derecho a la vida, salvo posibilidades de aplicar la pena de muerte por delitos de guerra, la garantía de que nadie puede ser sometido a tortura o trato degradante, la esclavitud, la servidumbre personal y el principio de legalidad final. Encontramos en el artículo 55 de la Constitución tres situaciones excepcionales. Primera, estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. La diferencia entre estas no es tanto la mayor o la menor gravedad de la crisis, sino la naturaleza de la misma. De este modo, el estado de alarma sería como instrumento de reacción frente a grandes catástrofes naturales y accidentes. El estado de excepción como instrumento para hacer frente a las graves alteraciones del orden público. Y el estado de sitio como instrumento para los atentados directamente a la existencia del Estado constitucional. Ahora bien, estas diferencias pueden ser difuminadas, ya que no siempre es fácil establecer la línea divisoria entre distintos tipos de crisis. El estado de alarma es un régimen excepcional que se declara en el país en situaciones catastróficas, con el fin de asegurar el restablecimiento del orden y de la normalidad de los poderes en una sociedad democrática. Viene reconocido en el artículo 116.2 de la Constitución Española, que establece que este será declarado por el Gobierno mediante decreto, que determinará el ámbito territorial donde se extienden los efectos de la declaración, acordado en el Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días, dando siempre cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. Además, la Ley Orgánica 4 de 1981, en sus artículos 4 a 12, contiene una amplia regulación del mismo. Con respecto a los derechos, en el estado de alarma no hay suspensión de derechos, sino limitación de su ejercicio. Afecta, por ejemplo, al artículo 11 de la Ley Orgánica de 4 de 1981, a la libre circulación en horas y lugares determinados, a la práctica de requisas temporales de todo tipo de bienes, a la imposición de prestaciones personales obligatorias y, además, a la intervención y ocupación transitoria de industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados. Asimismo, afecta al uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad y, por último, a la impartición de órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados, el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.
Por tanto, tal y como establece el artículo citado anteriormente, el Gobierno posee la facultad de declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad del mismo. En primer lugar, el grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. En segundo lugar, crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. En tercer lugar, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Y en cuarto lugar, la paralización de servicios públicos que sean esenciales para la comunidad y además algunas de las situaciones anteriormente nombradas. El único estado de alarma que se ha producido en España, también denominado crisis de los controladores aéreos, se declaró el sábado 4 de diciembre de 2010, por vez primera tras la instauración de la democracia, debido al cierre del espacio aéreo por parte del Gobierno durante los días 3 y 4 de diciembre del año anteriormente nombrado, que afectó a más de 600.000 personas. El estado de excepción es una situación de anomalía por la alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, del normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad o de cualquier otro aspecto del orden público para cuyo restablecimiento y mantenimiento es suficiente el ejercicio de las potestades ordinarias. Conforme al artículo 116 de la Constitución Española, este es declarado por el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, el cual determinará los efectos, ámbito territorial y duración del mismo, que no podrá exceder de 30 días, siendo este plazo prorrogable por otro igual con los mismos requisitos. La Ley Orgánica 4 de 1981, en sus artículos 13 a 31, regula esta situación de excepción. Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 18.2 de la Constitución Española, inviolabilidad de domicilio, el Gobierno podrá disponer inspecciones y registros domiciliarios si la considera necesario. Del artículo 18.3 de la Constitución Española, secreto de las comunicaciones, la autoridad gobernativa podrá interponer toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Artículo 21 de la Constitución Española, derecho de reunión. El Gobierno podrá someter a autorización previa a prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones. El Gobierno podrá ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan motivar la alteración del orden público o contribuir a ella, y la suspensión temporal de las actividades de los mismos, dando cuenta a los ministerios interesados. Cuando la declaración del estado de excepción afecte exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, la autoridad gobernativa podrá coordinar el ejercicio de sus competencias con el gobierno de dicha comunidad. Los derechos fundamentales que pueden ser objeto de suspensión son los derechos relativos a la libertad y la seguridad de las personas, recogidos en el artículo 17 de la Constitución Española, exceptuando el apartado 3 sobre la atención y asistencia de un abogado. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2 de la Constitución Española, y el derecho al secreto de comunicaciones, 18.3. El derecho a la libertad de residencia, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a entrar y salir libremente de España, artículo 19. El derecho a la libertad de expresión y de información, así como la interdicción de secuestro de comunicaciones, artículo 20.1 A y D y 20.5. El derecho de reunión, artículo 21. El derecho de huelga, artículo 28.2. El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, artículo 37.2. En España se produjo el estado de excepción en 1969, en la época franquista. El 24 de enero del 69, el Gobierno decreta por primera vez desde el final de la Guerra Civil el estado de excepción en toda España, según Fraga, en aquel momento el ministro de Información y Turismo, para luchar contra las acciones minoritarias sistemáticamente dirigidas a alterar la paz española y evitar que se arrastre a la juventud a una orgía de nihilismo y anarquía. A continuación, y amparados con ello, se intensifican las detenciones, condenas y se elimina cualquier tipo de garantía que pudiera tener un ciudadano. 36 millones de españoles quedaban al amparo de lo que dijera una autoridad, cualquiera que le podía retener sin justificación ninguna. El estado de sitio es un régimen de excepción que debe ser declarado por el Poder Ejecutivo, en particular por el Presidente y con la autorización del Congreso. Se declara cuando está amenazada la integridad del Estado u orden constitucional, cuando se haya producido o existe una amenaza palpable que atente y ponga en peligro el ordenamiento constitucional, la integridad del territorio español o la soberanía existente en alguna situación bélica externa o interna, intentando garantizar la paz social y evitar los estallidos de violencia. Está regulado en el artículo 116.3 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 4 de 1981, en sus artículos 32 al 36.
En él las garantías que brinda la Constitución suelen ser suspendidas. Las detenciones se vuelven más arbitrarias ante la falta de mecanismos legales, lo que hace que el estado de sitio sea un mecanismo bastante cuestionado. Este está vinculado al toque de queda, que establece un cierto horario a partir del cual se prohíbe la libre circulación de los ciudadanos, generalmente por motivos de seguridad. Además, se prohíben las reuniones o manifestaciones públicas. Desde el punto de vista organizativo, la característica básica del estado de sitio es la militarización de la actuación del poder público, sometimiento a la autoridad y disciplina militar de la actuación del poder público bajo la dirección del gobierno. Así, se utilizará el bando como técnica normativa y en el sometimiento de determinadas conductas delictivas a lo dispuesto en el Código de Justicia Militar, como bien se estipula en la Ley Orgánica 5 del 2005 de la Defensa Nacional, artículos 14, 22, 25 y 28. Será declarado por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno, conforme determina en su artículo 116.4 de la Constitución, que a su vez remite a la Ley Orgánica para regular los estados de alarma, de excepción y sitio, así como las competencias y limitaciones correspondientes, Ley Orgánica 4 de 1981. Dicha norma precisa que el Gobierno podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio, cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. Ley Orgánica 4 de 1981, artículo 32. La correspondiente declaración, añade, determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio. El Congreso de los Diputados podrá asimismo determinar en esta declaración los delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la jurisdicción militar, artículo 35. En estas circunstancias, el Gobierno que dirige la política militar y de la defensa asumirá todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en la citada Ley Orgánica de los Estados de Alarma, de excepción y de sitio, y designará la autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera, artículo 33 de la Ley Orgánica 4 de 1981. La autoridad militar publicará y difundirá oportunamente los bandos con las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución y la ya nombrada Ley Orgánica 4 de 1981 y las condiciones reflejadas en la declaración del estado de sitio. Los derechos que pueden ser suspendidos en esta situación excepcional son, primero, los derechos relativos a la libertad y a la seguridad de las personas, el artículo 17, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2, y el derecho al secreto de las comunicaciones, 18.3. El derecho a la libertad de residencia, el derecho a la libertad de circulación y a entrar y salir libremente de España, artículo 19. El derecho a la libertad de expresión y de información, así como la interdicción de secuestros de publicaciones, artículo 21A, D y 25.5. Asimismo, el derecho de reunión, artículo 21, el derecho de huelga, artículo 28.2 y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, artículo 37.2.